Ser podcast. Mariana Enríquez, bienvenida a La Hora Extra. Muchas Un año gracias. más. ¿Cómo estás? Bien. Mariana está de gira por España presentando Cómo desaparecer completamente, su segunda novela, pero Sí. publicada en 2004 y que ahora podemos leer en España gracias a Anagrama. ¿Cómo es esto, Mariana, de estar presentando un libro que escribiste hace más de 20 años? ¿Lo has vuelto a leer? ¿Te sigues reconociendo en él? A ver, en algún sentido es casi un libro nuevo porque pasó tanto tiempo que no lo recuerdo bien. Ahora sí, porque lo volví a releer en el proceso de corrección y eso. Y es una novela que a mí decir me gusta es súper arrogante, pero me interesa dentro de lo que venía escribiendo porque es una novela que no es una novela de terror, como se me conoce en general, es una novela realista. En ese momento yo era una escritora que estaba tratando de escribir terror, todavía no sabía bien cómo. Fue durante la crisis de 2001 Argentina que la escribí, estaba haciendo 60 millones de trabajos además de escribir, no tenía plata, era como todo el horror. Y creo que ese más que mal humor que tenía en ese momento está en el libro. Entonces volver a leerla fue reencontrarme sobre todo con eso, con un momento, esto para hacer promoción del libro lo que estoy diciendo es terrible, pero es como un momento muy particular y no muy grato de mi vida. Entonces fue como un sueño escribirla, porque era en esos lugares, y ahora me reencontré con algo bastante inesperado. Pero es que está bien, me gusta que la gente conozca ese tipo de escritura más urgente, no sea más enloquecida. ¿Cómo dirías que marcó esta novela el resto de tu escritura? ¿Cómo has cambiado como escritora desde entonces? Lo marcó mucho porque era antes de escribir esta novela había escrito otra que sí era una novela fantástica y eso, y era muy, muy, muy mala. Y me costó darme cuenta que era muy mala porque a veces uno es terco y quiere que todo funcione. Y bueno, y la mandé a una editorial, en la editorial dijeron, no, esto es un desastre, y etcétera. Y tenían razón. Entonces la tiré. La novela no existe, no es que cuando muera van a sacarla. Bueno, tampoco van a tener interés en lo que yo haga cuando me muera, pero ponele que aparezca un pariente con ganas de saquear los cajones, bueno, no está. Y era un momento para mí, yo tenía 20 y pico de años, y era un momento de muchas dudas de si iba a seguir escribiendo o no, porque en literatura, quiero decir, porque trabajaba de periodista. Y dije, bueno, voy a escribir lo que sé escribir, lo que conozco, lo que está relacionado con el realismo sucio, con otro tipo de literatura, porque todavía no tenía las herramientas personales, literarias, culturales, no sé, para escribir terror, no sabía cómo hacerlo. Entonces salió este libro y fue fundamental para mí porque de alguna manera es el libro que dije, quiero hacer esto, quiero escribir. Y en ese sentido no es el estilo que estoy haciendo ahora, pero muchas cosas sí. Por ejemplo, es quizá la novela más... Es la única novela únicamente social y realista que escribí. Pero después los cuentos y el terror que hago después es a partir de este horror que está acá sin lo sobrenatural, aprendí que a partir de esto a eso le sacaba después lo sobrenatural. Así que es una novela de transición, supongo que es la respuesta corta a eso. El protagonista de esta historia es Matías Kovac, un apellido común en Croacia, un chico flaco y petiso que vive con su madre, que está empastillada casi todo el día, que ha sufrido abusos sexuales de su padre hasta que un día los abandonó por otra mujer, y luego está su hermana con el rostro desfigurado por un intento de suicidio. La familia, Mariana, es un tema muy explotado en la literatura, sobre todo en los últimos años, como hemos advertido aquí. La familia, que debería ser ese lugar seguro, ese refugio que nos debería sostener, y sin embargo muchas veces se convierte en la peor cárcel, ¿no? No sé si no hay realidad más terrorífica precisamente que la familia, cuando la familia deja de ser lo que debería ser. Sí, yo creo que rara vez la familia es ese refugio de contención que debería ser, lo mismo que la infancia rara vez es el lugar de la alegría. Y está bien, me parece como más sano aceptarlo, porque después creo que durante la vida es la frustración permanente de querer acomodar la propia vida y la experiencia a ese deber ser moral, social,
que debería haber sido la familia. O sea, es mucho, me parece mucho más relajado, no este nivel de, esto ni siquiera es disfuncional, esto es una catástrofe. Pero quiero decir, en familias disfuncionales normales, asumir que los padres son gente que neurótica, que hace lo mejor que puede, a veces no, porque, qué sé yo, pueden ser, no tienen por qué necesariamente ser buenos padres, ni siquiera buenas personas, o no todo el tiempo. Y un niño tampoco tiene que ser todo el tiempo un niño feliz. O sea, estamos todo el tiempo con esas historias de, no sé, es la guerra y sin embargo se divierte con la pelota. Bueno, a veces no. A veces la pasa horrible. Y eso pasa mucho. O sea, no es que... Y creo que a las personas que no... que tuvimos infancias más mezcladas, con momentos muy lindos y con momentos feos, y como todo, esa idea de la familia como algo que te contiene y todo el mundo se quiere, y del niño como algo protegido y maravilloso que la pasó bien, a mí me provoca mucha rebelión, porque no me parece honesto. Me parece como una especie de aspiración falsa que después cuando sos adulto te llena de resentimiento, cuando en realidad es mucho más sencillo de decir, bueno, hicieron lo que pudieron. No es el caso de esta familia, que es un desastre total. Yo escribo bastante de familia, creo. Incluso después en género. O sea, nuestra parte de noche es toda una familia también. Porque sí, coincido en eso, que quizá no es tanto por la función de contención o afecto, sino por la cercanía. Sobre todo cuando uno es chico, no se puede escapar de la familia. O sea, te tienes con una cárcel, te tiene ahí. ¿Qué vas a hacer? O sea, sos un chico y tus padres te maltratan, o están locos, o son malos. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿dónde te vas a ir? Sos un niño, no tenés cómo. Y después, aunque seas hijo o un viejo, no sé, un viejo que también lo está maltratando la familia, ¿dónde se va a ir? ¿Qué va a hacer? Entonces, la familia, cuando no es el lugar de contención, es una cárcel, y es una cárcel terrible, porque es una cárcel de la que uno no tiene posibilidad de irse, porque ¿quién va a cuidar a un chico? ¿Se denuncian más hoy los abusos sexuales, al igual que se denuncia hoy más la violencia machista? El padre es un alcohólico y maltratador. El abuso aparece en todas las clases sociales. Leo, ¿cómo te adentraste en este tema de abusos sociales a niños en la familia? Conocí varias... no es solo una cuestión de reflejar lo que pasaba. Sí, conocí un chico cercano que había sufrido un abuso largo y muy dañino, y vi el proceso, no cercanísimo quiero decir, pero lo vi, y la destrucción psicológica que ocurría, y me impresionó mucho, pero era mucho más chico, no tiene nada que ver con Matías, pero fue como el disparador de la primera vez que lo había visto ahí como en vivo. Y fue denunciado, y fue, o sea, no era un caso impune ni nada que se le parezca. Pero eso no mejoró en nada el daño que se había hecho a la criatura, digamos. A que su abusador haya ido, que esté detenido o lo que sea. Y ese fue el disparador, junto también con ciertas lecturas en ese momento que estaba leyendo. Es bastante común, creo, en literatura, la idea del adolescente, del hombre joven, que no está preparado para la vida, o sea, que llega a la adolescencia con tan pocas herramientas y con tanta angustia, que no está preparado para la vida. Y para un varón joven es terrible, porque la presión para ser alguien funcional en la sociedad es brutal. Entonces tenés desde El guardián entre el centeno de Salinger, o sea, esos chicos que son como el juguete rabioso de Roberto Alt. En literatura existe mucho la figura del joven rabioso, ¿no? Del adolescente desesperado porque no cumple por muchos motivos, no cumple con el rol que se supone que tiene que cumplir, porque no lo puede hacer. Entonces me interesaba en los dos sentidos, o sea, de alguna manera representar esa vulnerabilidad y esa desesperación del momento histórico en que escribí esta novela, personal mío, personal de la Argentina, etcétera, en esa figura literaria
del joven dañado y además la experiencia de haber visto como el trauma y la destrucción psicológica de un niño que estaba cerca mío por lazos afectivos, digamos. Así que tuvo que ver con las dos cosas. ¿Cómo es esa mezcla de sentimientos que tiene Matías? Porque me ha llamado la atención, pero quizás es más frecuente que por un lado siente vergüenza de contarlo, por otro lado le produce cansancio el imaginar el proceso de tener que ir a la cana, es policía, sí, a la policía, ¿no? A la sí. policía, enfrentarse a un juicio, o sea, vergüenza, cansancio. Sin embargo, no tiene miedo al padre porque sabe que el padre no lo va a matar. Claro. Y bueno, sí. O sea, en muchas conversaciones con... o sea, creo que ninguna reacción a agresiones es de una sola manera. Agresiones sexuales, o el trauma, cómo se desarrolla, no es de ninguna manera. Y tomé un poco de conversaciones que tuve con gente que me contaba las formas contradictorias en las que eso se desarrolla. O sea, hay gente que quiere contar, gente que no lo quiere contar, gente que cree que es un deber contarlo, gente que lo oculta como un secreto durante toda la vida, gente que cree que es mejor ocultarlo como un secreto porque le hace mejor psicológicamente, gente que se relaciona con su abusador después. No es algo unívoco. Eso creo que le pasa un poco más a la persona que no atravesó una situación así, que sea, tenés que hacer esto. Bueno, la gente con su dolor va a hacer lo que pueda y no tiene por qué ser de una manera sola. Y para Matías es así, o sea, como personaje de ficción, y en tanto la verdad que tiene esa ficción, su verdad es esa, no tiene ganas de contarlo. Yo creo que a muchos, sobre todo a muchos chicos les pasa, varones, adolescentes, porque hay muchísima menos contención y aprobación de sus pares, de otros varones, de toda la sociedad está mucho más preparada, mucho menos preparada para escuchar. En general me parece que está muy poco preparada para escuchar sobre el abuso intrafamiliar. De hecho, yo no soy un especialista, escribiste libros hace 20 años y es un tema que me interesa superficialmente como quizá debería interesarnos a todos. Pero cuando uno ve sobre todo las reacciones mediáticas y tal sobre un abusador, cuesta entender que ocurre mucho más en la familia que en otros ámbitos. O sea, es un delito de la intimidad, no es un delito de pasajero, digamos, no es que es mucho más difícil que el abusador sea una persona que pasa, que sea un pariente. Y eso es difícil de aceptar, creo. Pero después cuando lo vemos que ocurre es el 90% de los casos así, pero es como una especie de disonancia cognitiva que creo que pasa por el mismo lado de esta idea de la familia como un lugar de protección. Bueno, no. Y bueno, entonces él se las arregla así, lo que puede arreglárselas. Un intento de suicidio, la madre tomando pastillas, él con cierta apatía, no tiene ganas de comer ni de hacer nada, está todo el día en el sofá tirado, haciendo zapping en la televisión. No sé si eras una adelantada también en abordar temas de salud mental o si 20 años después, al leer esta novela, tenemos otra forma de percibir todos estos asuntos. No, creo que tenemos otra forma. Yo todas las cuestiones de salud mental que aparecen ahí, por supuesto no me las inventé, las veía. Para mí, en mi percepción, salud mental es un continuo donde, como cualquier cosa, o sea, la gente siempre tuvo diabetes y siempre tuvo depresión y siempre tuvo adicciones. Creo que este es un momento donde a eso se le pone no solo el nombre de lo que realmente es, sino la terapia que realmente corresponde y no otro tipo de estigmas. En algunos casos sí, pero muchísimo menos. Pero para mí siempre estuvo muy, muy, muy presente. Aquí no hay abusos en la Iglesia, pero sí tiene cierto peso o recorrido la religión a lo largo de la historia, la religión católica, los evangelistas en particular. La madre se refugia en los evangelistas, el padre también parece que la religión le ha curado, si es que un pederasta puede curarse algún día. ¿Qué peso tiene la religión en esta historia?
La verdad es que no mucho, pero en ese momento, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde transcurre la historia, era un momento de una enorme transición. Había un abandono bastante impresionante de la gente respecto de la Iglesia Católica por muchos motivos, sobre todo por motivos sociales. O sea, la Iglesia no estaba cumpliendo ese rol en el medio de una crisis. Y las iglesias evangélicas, la Iglesia Universal, etcétera, sobre todo, que después, 20 años después, llegan al poder incluso político, por ejemplo, en Brasil, con Bolsonaro. Esas iglesias no salieron no vinieron de una nave espacial. Lo que ocurrió es que hubo un vacío social y de liturgia y de acercamiento a la gente muy importante de la Iglesia Católica, que se convirtió como en algo muy lejano de la gente. Y estas iglesias carismáticas, evangélicas, que estaban mucho en televisión y eso, empezaron a ocupar ese espacio y a contener muchísimo a la gente. Ellos quizá en la mayoría de los casos de una forma bastante cínica, o sea, como construyendo un poder económico, social, que terminó, como vimos después, en un poder político. Pero a la gente le daba como ese espacio comunitario que la Iglesia Católica había abandonado, que creo que cambió muchísimo en los últimos años, especialmente con la decisión pastoral del nuevo Papa y tal. O sea, yo lo noté mucho, se notó mucho en Argentina, los curas villeros, o sea, como una aproximación a la gente que hacía mucho que no pasaba. Pero en los años 90 no, en los años 90 era muchísimo estas iglesias que además son mucho más, ¿cómo decirlo? Son mucho más efectivas, o sea, son mucho más capitalistas, quiero decir. O sea, uno va a tienen un funcionamiento más, no sé, diferente. Y yo estaban por todas partes. Es una observación. También empieza a pasar aquí en España, que empiezan a estar ahora por todas partes. Sí, allá se fueron. O sea, es muy loco cómo son los procesos. Carla era un monstruo y él tenía varios números para ser un monstruo también. A lo mejor ya era un monstruo y no se había dado cuenta. A lo mejor por eso nadie se le acercaba. Ya se le debía notar el olor, debía apestar como apestan los monstruos. Leo, 2 preguntas. Todos llevamos un monstruo dentro y los peores monstruos son precisamente los que no huelen. Sí. Y creo que parte del monstruo que tenemos dentro en muchos casos es la inseguridad terrible que nos provoca el sentirnos observados, juzgados. Eso sí creo que es mucho más duro hoy que entonces. O sea, para mí es muy contradictorio también. Hay como un discurso de aceptación de la diversidad que no se registra tanto. Se registra en algunos lugares, pero creo que es como la contrarreforma, ¿no? Creo que el juicio contra la diferencia es brutal. Contra los cuerpos diferentes, pero porque en general hay eso, ¿no? Hay como un discurso de cómo debe ser también la diferencia. Y eso no es una aceptación de la diferencia, es también una reglamentación de la diferencia, ¿no? Es como vos debés por no sé, por algo determinado, por no sé, sos mujer, entonces tenés que hacer determinadas cosas, o tenés que opinar determinadas cosas, o qué sé yo. No, eso tan programático es muy molesto. Pero la idea del monstruo en esta novela creo que es una idea que después, cuando empecé a escribir terror, ahí estaba pensándola muy clara. O sea, el monstruo como el otro en un contexto realista. Y no necesariamente el monstruo en el sentido de, no sé, el malvado, el asesino serial, sino el vulnerable también. O sea, la gente, es muy fácil poner en el lugar del monstruo al criminal, al asesino, pero
la persona que está dañada, la persona que tiene una enfermedad mental, la persona que tiene un trauma muy importante que no lo puede ocultar, que no lo puede enmascarar, que lo dice el enfermo, no necesariamente el enfermo mental, la persona que tiene una enfermedad, una discapacidad. Si vos mirás a la gente cómo se relaciona con eso, le da mucho miedo. Lo observa, no quiere, no pregunta, es totalmente incómodo. Y esa persona se siente un monstruo, por eso se siente diferente. O si no, al revés, o sea, es como ya la exageración. Decía, ay, pasa, te dejo el lugar, como... Y el otro también, pero nos cuesta mucho la naturalidad en situaciones con la persona que muestra algún tipo de vulnerabilidad. Eso a la persona que muestra una vulnerabilidad la hace esconderla y todo se vuelve algo que no digo que sea fácil, por supuesto que no es fácil, pero que me llama la atención como lo difícil que es de desactivar. ¿Cómo puede ser que no podamos decir tranquilamente, como una persona dice, por ejemplo, yo tomo antidepresivos, a mí me encanta cuando yo lo digo, por ejemplo, y la otra persona, en vez de quedarse así, me pregunta, ¿qué marca? ¿No? Entonces vos le decís, no sé, tal... ¿Qué droga, no? ¿Qué marca comercial? Pone citalopram. Y la otra persona te dice, yo tomo escitalopram. ¿Nunca te confundiste? Sí, bueno, una vez me compré el escitalopram, que es una sigla diferente, y uno te pone más para arriba y el otro te pone más para abajo. Entonces, si te tomás uno de los dos, puedes dormir 3 días o estar 3 días saltimbanqueando. Eso, como cierto humor en la cuestión. Hay una periodista que se llama María Moreno, argentina, que cuenta esta incomodidad. Estaba entrevistando a una nadadora. No me acuerdo el nombre de la nadadora, bueno, pero si lo encuentran después pónganlo de alguna manera. Es una nadadora argentina de aguas abiertas, que por un accidente, creo, tuvo una amputación de una pierna y tiene una prótesis. Y María Moreno, que es una periodista brillante, pero además que tiene muchísima facilidad en relacionarse con personas no normativas, por usar un término de corrección, no sabía, y lo cuenta en el artículo, no sabía cómo preguntarle sobre la pierna. Y no podía no preguntarle sobre la pierna porque esta mujer era una mujer deportista que de alguna manera era famosa porque cruzaba grandes extensiones de aguas abiertas sin pierna. Entonces era parte de la cuestión. Y estaba preocupadísima, cuenta ella. Y en un momento se relaja y le pregunta, ¿cómo se llama la prótesis? ¿Qué nombre tiene? Y la otra le dice el nombre, que no me acuerdo ahora, pero tiene un nombre como de un mafioso, como si fuera Corleone. Y a partir de ahí se relajó la cuestión. Y yo creo que el humor, en ese sentido, la desolemnización, es decirle a la otra persona, bueno, sos una persona como yo ya, y hablemos tranquilamente, no pasa nada. Y creo que en este libro una de las cosas que pasan es eso. Quizá Matías es el que tiene a veces un poco de humor, pero nadie lo sigue en eso. Entonces por eso se tiene que ir de esa casa. A propósito de los cuerpos normativos o la diversidad de cuerpos que mencionabas hace un rato, ¿cuál es la situación de la CH, la comunidad homosexual, que también aparece en algunas páginas del libro? Sí. Bueno, ese momento era un momento muy interesante porque las marchas del orgullo gay todavía no había nada. O sea, no había, ni siquiera estaba en el horizonte el matrimonio igualitario, ni la unión civil anterior, ni la identidad de género, ni nada. Era otra... recién se salía de la crisis del SIDA, pues creo que el cóctel que básicamente detiene las muertes... muy poco, o sea, esta novela es del 2004, pero la escritura y la concepción fue los 2000, digamos, los 90, fines de los 90. El cóctel creo que empieza a aparecer en la sociedad en el 96. Entonces los enfermos, digo los enfermos porque estaban enfermos en ese momento, ¿no? Pasan a ser gente que puede convivir con mucha naturalidad con la enfermedad a fines de los 90 recién. Entonces había como cierta euforia, ¿no? O sea, como que realmente era una comunidad que había salido de un lugar muy, muy oscuro. Y era una euforia muy compartida por todos los que habíamos acompañado en el sentido de amplio, en el sentido no de la gente especial que acompañó, sino todo el mundo conoce a una persona gay y en esos
o tiene un amigo o es gay, y en esos momentos la gente se moría. O los conocidos se morían, una cosa muy brutal. Entonces esos primeros años fueron muy, muy divertidos. Entonces para mí era casi natural que un chico como Matías encontrara un refugio después de ver una marcha del orgullo gay y que consiguiera un refugio en la comunidad, porque por supuesto todo tiene una doble faz, pero en ese momento para mí era decididamente la gente que mejor la estaba pasando, en el sentido de lo que se veía. Era la imagen del alivio, del festejo, y sin necesariamente tenían derechos que después se ganaron, pero es probablemente que ese haya sido el momento donde esos derechos empezaron a pensar posibles, ¿no? Y después se consiguieron todos. Entonces creo que era un momento muy, muy potente de génesis de lo que iba a pasar después. Del interior de las casas al exterior, estamos en un barrio de la periferia de una ciudad, hay drogas, narcotráfico, hay violencia, cualquiera puede ser tiroteado por una simple discusión. No sé si ha mejorado la situación en estos 20 años para todas esas personas al margen. No. No, decididamente no, es igual. Sí, es igual. La verdad, creo que incluso peor, pero en ese momento es un poco nuevo. De hecho, los robos no, pero los crímenes en Argentina están bastante bajo control. Lo que sí me interesa apuntar es Argentina en general y Buenos Aires en particular, de toda América Latina, junto con Montevideo, creo, y quizás Santiago de Chile, son las ciudades más menos violentas. Tienen números, como le dice la gente, que es un poco insoportable en Argentina, pero bueno, viene bien como analogía, tiene números europeos, entre comillas. Pero sí, es bastante tranquilo en comparación con el resto de América Latina. Pero quizá por eso, porque son sociedades muy poco acostumbradas a un nivel de violencia y muy poca tolerancia, y llama muchísimo la atención. O sea, no está tan naturalizado como en otras partes. Pero quizá en mis libros parece como una situación muy gangsteril, que si uno después va a Buenos Aires y tiene la experiencia, dice, bueno, no es para tanto. Y es verdad, no es para tanto. Pero que no sea una cosa muy, muy naturalizada hace que sea muy, muy tenso socialmente, porque la gente no está muy acostumbrada. Pero sí, los barrios que son violentos son súper violentos, hay que tener mucho cuidado. Los chicos no jugaban más en la calle y la gente se metía dentro temprano. Habían enrejado casi todas las ventanas que daban a la calle. El barrio parecía una cárcel, Leo. Yo creo que esto hoy pasa casi en cualquier barrio de cualquier ciudad, también por ejemplo aquí en Madrid. Los chicos ya no juegan en la calle y los bajos han dejado de ser locales comerciales o bares para convertirse en viviendas, muchas veces además pisos turísticos, enrejados. Sí. No sé qué nuevas violencias hay en el sistema que convierte nuestros barrios en cárceles, como si quisieran encerrarnos en casa y tener poca vida social en las calles, en las plazas. Sí, y sobre todo para culturas como la nuestra, quiero decir, la cultura latinoamericana tiene mucho de la cultura propia, la latinoamericana, que por supuesto es muy callejera, incluso en otros países con culturas diferentes muchísimo más. O sea, toda la vida, no sé, México, Ecuador, transcurre todo en la calle, los mercados, no sé qué, y en Argentina también, con ese componente un poco menor, pero también. Y para la gente es muy traumático tener que quedarse adentro, porque no está acostumbrada a quedarse adentro. O sea, yo vivo en Australia, por ejemplo, ahora. Y en Australia, para la gente entrar a la casa o quedarse en la casa cuando empieza a oscurecer a las 6, 7 de la tarde, súper normal, y no tiene nada que ver con el miedo a estar en la calle, sino que les gusta estar en la casa, levantar las patas, mirar televisión o qué sé yo, ponerse a navegar en internet, jugar con los perros. Es normal, no es que tengan miedo a estar en la calle, es así. Pero a mí me pasa, por ejemplo, por contraste cultural, que salgo y veo que hay poca gente en la calle, y me da entre melancolía y un poco de alarma, porque para mí no estar en la calle es una especie de fracaso.
porque nuestras comunidades están en la calle, o sea, la pasan bien en la calle. Y sobre todo en los barrios, este barrio es un barrio específico que yo conozco del sur de Buenos Aires, donde nací, y eso es un barrio obrero con muchísima mezcla de gente que venía de Italia, de España, gente originaria argentina, etcétera, y que es una comunidad que se unió estando en sociedades de fomento, en bailes, en la calle, los chicos jugando todos juntos. Entonces cortar eso empieza a provocar desconfianzas y no conocer al vecino, cosas que no existían. Y que no lo digo ahora añorando otros tiempos, pues yo tampoco lo viví. O sea, yo de chica ya, en los 70 y en la dictadura, ya empezaba un poco eso de retirarse del espacio público. Quiero decir, era... entonces creo que es sobre todo muy traumático porque no estamos acostumbrados, no es así como nos manejamos. Entonces es muy duro que haya un barrio con rejas y con la gente espiando a ver quién está caminando a las 3 de la mañana. Te planteo un par de preguntas que formula un periodista que aparece en televisión. En primer lugar, ¿sabes diferenciar el bien del mal después de escribir tanto relato oscuro? No. No, pero mejor, porque para el relato oscuro lo bueno es la ambigüedad. ¿Qué ves de malo ahora? Sobre todo, para no ser como demasiado solemne y seria, el escroleo que pudre la cabeza de internet. Creo que eso es de las cosas más dañinas. Es como consumir mala droga. Es consumir mala droga, pero muy mala. ¿Tenés algún sueño para cuando seas grande?, pregunta el periodista. ¿Que el país sea confiable?, responde una mujer. ¿Te gusta cómo se están portando los grandes? No, en la tele se ven cosas poco éticas. ¿Cómo ves hoy Argentina? ¿Es una quimera que el país sea confiable algún día? Hoy, me gustaría decir que no, pero hoy es una quimera. Hoy, mediados de septiembre del 25. Siempre yo voy a tener, porque es mi país y confío en la gente de mi país, confío en que alguna vez se encuentre algún tipo de, no de total estabilidad, pues eso no existe, pero no existe en ningún país, pero algo que le permita a la gente no levantarse todos los días alerta, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo está el dólar? Hay paro, hay, o sea, todos los días. Como permitir una semana de aburrimiento o 2 semanas de aburrimiento por mes, sería genial. Y yo confío que vaya a ser así. Hoy no, hoy estamos en un momento complejo. ¿Cómo desaparecer completamente? Hace referencia a una canción de Radiohead. Sí. El libro comienza con una cita de Nick Cave, que aparece mucho en la novela. También mencionas a Suede, los Rolling, Patti Smith, Die Toten Hosen. No sé si es la banda sonora de tu vida. En cualquier caso, ¿cómo marca la música a una rockstar literaria como tú? Yo soy muy fan a mí es lo que más me importa en la música. Eso es así, me importa más que la literatura. En la vida diaria yo escribo con música, soy muy fan, defiendo a mis músicos, trabajé mucho con músicos de rock, 15 años, más o menos. Me siento muy cómoda en recitales, es mi hábitat. Y siempre necesité en los libros poner las referencias a lo que estaba escuchando, porque para mí yo a los personajes los conozco a través de canciones y de bandas. Es como si es como si sus personalidades se definieran de esa manera. Y yo además escribo con música, entonces me pongo los auriculares. A mí la música me ayuda a llegar. Hay un momento cuando si vos ves un escritor, un pintor también, pero un escritor sobre todo porque es más raro, que parece que le estuviesen dictando y vos decís, pero ¿cómo puede ser que está escribiendo ficción? No está copiando o no está escribiendo algo convencional, sino que está inventando algo y no para de escribir. Eso es rarísimo. Yo lo hago y no lo entiendo, pero sé cómo llego ahí. Y yo llego ahí con música. Hay otra gente que llega de otra manera, llega naturalmente, llega porque llega, no sé. Pero a mí me lo provoca la música. Entonces está muy, muy relacionado. Y estas bandas son las bandas que yo escuchaba mucho en ese momento y que sigo escuchando. O sea, y algunas son bandas que son especialmente argentinas, en el sentido que no son argentinas, pero que son muy populares en Argentina. Die Toten Hosen, por ejemplo, es una banda alemana que tuvo un momento más importante hace unos años, pero de ninguna manera se puede decir que es una banda popular en el mundo. En Argentina la rompen, juntan 60.000 personas. Ni ellos entienden, o sea, ellos salen al show y dicen, ¿qué es esto? Y Argentina tiene
así, como gente, Ramones, por ejemplo. Yo me acuerdo, yo cubrí los primeros shows de los Ramones, era un delirio. Los tipos venían de tocar en Nueva York para 25 borrachos en un barcito y de repente salían a la cancha de River para 60.000 personas que no los dejaban tocar porque cantaban las canciones de principio a fin como si fuesen los Beatles. Y los tipos alucinaban, tenían miedo. Yo fui en un taxi una vez trabajando, ¿no? No tenía ninguna relación con ellos, no es que me sea amiga ni nada. Trabajando y la gente se tiraba como Taylor Swift arriba y tenían miedo, o sea, pensaba, era como una cosa, nunca les pasó, muy violento. Y quería que estuviese un poco esas bandas que provocaban eso. Los Stones también son eso, pues no es solamente una banda súper popular, sino una banda que identificaba mucho a la gente. Ahora ya no, ahora, bueno, cambió hace 20 años, cambia mucho eso. Matías sueña con huir a Barcelona, como hizo su hermano, a quien extraña, empezar todo de nuevo, cambiarse el nombre, ser otra persona, olvidarse. Este viaje a Ítaca, a esa Barcelona soñada, ¿se ha tornado mucho más complicado 20 años después? Más o menos, creo. El exilio voluntario, digamos, no llamemos el exilio, sino la migración, yo creo que en este momento es parte de la experiencia vital argentina. O sea, la gente migra muchísimo y sigue migrando muchísimo, sobre todo a España. Lo que pasó en los 2000 y fines de los 90, en particular con Barcelona y con Cataluña en general, es raro, porque se convirtió realmente como una especie de ciudad paraíso, que por algún motivo no era Madrid o algún otro lugar. Y digo es raro porque incluso es por la lengua. Con los años el catalán se volvió más importante para trabajar y todo, que a fines de los 90 y tal, por las circunstancias que todos conocemos, pero de todos modos era... la mayoría de la gente hablaba en catalán, o sea que era muy raro. Un argentino no tiene la menor idea por qué no elige Madrid, donde por lo menos desde ese punto de vista va a estar mucho más cómodo. Pero bueno, era el objetivo, era el lugar maravilloso. Yo creo que si vemos los números, la gente se sigue yendo igual. Y es cierto también que hay mucha gente que vuelve. Pero... creo que eso sí, que el exilio voluntario es parte en este momento es parte de la experiencia, sobre todo España, Estados Unidos, que ahora está súper difícil, pero quiero decir, ocurre. Y es Europa, el argentino es Europa, cosa que bueno, lo tiene que explicar un sociólogo, pero es parte de la experiencia migrante. Una última pregunta. Este mes de noviembre vamos a poder disfrutar en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid de Las cosas que perdimos en el fuego, ese conjunto de relatos que nos presentaste además aquí. Sí. El director uruguayo-brasileño Leonel Schmidt lo leyó en pandemia, escogió 6 de los cuentos, los ha adaptado. ¿Qué te ha gustado de esta adaptación? ¿Qué nos puedes contar de lo que vamos a ver? Está muy bien la adaptación. Son los mismos actores, no quiero spoilear mucho, pero los mismos actores que son muy jóvenes, así horriblemente jóvenes, hacen todos los personajes de varios cuentos que no están encadenados, son los cuentos como tal. Eligió Leonel, no me acuerdo, son 6, son bastantes. En unas versiones muy condensadas y cada escena, digamos, con una propuesta muy diferente desde lo actoral y desde lo visual, obviamente con una propuesta minimalista, pero son todas muy diferentes estilísticamente y tal. A mí me gusta mucho porque es una lectura, no es una compañía de teatro argentina, es una compañía de teatro uruguaya. Y es muy diferente. O sea, es verdad, somos enfrente de Buenos Aires, no del resto de la Argentina. Pero digamos, como rioplatenses, hay como una idea de que somos muy parecidos, pero no. Entonces, para mí, esa lectura vagamente extranjera, a mí me deslumbró mucho. Y me parece que son muy talentosos y son muy jóvenes. Eso también es genial. Tienen algo... muy atrevido, y creo que es por eso, ¿no? Como es una primera experiencia para muchos de ellos y no sé, está buenísima, a mí me gustó mucho. No sé si vas mucho al teatro, en cualquier caso, no sé si echamos un poco en falta más terror en el teatro o si es difícil hacer terror en el teatro. Es difícil. Yo creo que es difícil. Quizá habría que pensar un poco más en colorear hacia el terror ciertos textos que ya lo tienen. O sea, a mí un Macbeth hecho
bestialmente, con el tipo como la versión visual de Wells actualizada, ¿no? Como que te da un miedo espantoso. O sea, hacer eso, o sea, decir, llevar Macbeth hacia el terror, tenés todo. Tenés las brujas, tenés el crimen, tenés todo. Y es súper actual también al mismo tiempo. Y además súper actual porque, qué sé yo, también vemos Juego de Tronos, vemos una corte de espinas y rosas, que nada, no te queda lejos eso, es una cosa que disfrutamos. Entonces a lo mejor textos nuevos de terror es más complejo, pero una manera me parece de empezar a incursionar es agarrar estas cosas. La casa de Bernarda Alba, yo tengo terror a la casa de Bernarda Alba. De hecho vi una vez una versión en Argentina de Vivi Telas de la casa de Bernarda Alba con todas las actrices extraordinarias, todas vestidas de negro, en una apuesta así minimalista, y era como ver, no sé, era terrorífico. Y el tono, o sea, el tono de Bernarda era, ¿no?, de una carcelera, no, tremendo. Y un hombre como Martirio, ¿no? Yo no sé cuán común sigue siendo en España, me parece terrible. O sea, si es muy común, yo diría que habría que dejarlo en el pasado. No puede ponerle una criatura Martirio. Pero en Argentina es muy poco común, nadie se llama Martirio. Entonces veías eso y decías, es gore, ¿no? Así que me parece que a lo mejor, si no tenemos textos nuevos, inventémoslos, pero mientras tanto con los textos clásicos buscarles la beta siniestra. El terror está en todo. Así que eso. Mariana Enríquez, muchas gracias por haber estado con gracias a vos, Dani, un placer. Gracias. Igualmente, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.